entró esa luz y me dijo 3 veces una voz muy hermosa que nunca antes yo la podía escuchar. Ven, niña mía, así me trató Dios. Me trató como una perla preciosa. Me trató como algo escogido. Yo soy una elegida, yo soy una escogida de Dios. Dios le bendiga, Dios le guarde de manera especial. Le habla su hermano y amigo Venancio Amparo, desde aquí, desde su plataforma Excelencia Cristiana Televisión, en el segmento Testificando con Excelencia. En este día nos encontramos aquí en el país de Colombia, en Turbo, y hoy le traemos un testimonio poderoso que bendecirá su casa, bendecirá su familia, bendecirá su ministerio y bendecirá a la humanidad. No olvide compartirlo, porque esto va a estar apoteósico. Ungida, Dios te bendiga. ¿Cuál es su nombre? Dios te bendiga, mi nombre es Efigenia Gulfo, soy de la iglesia primitiva, pero también voy a la iglesia fraternal. Amén, amén. Es un privilegio tenerle aquí en nuestra plataforma. El privilegio es mío. Amén. Queremos comenzar, que nos cuente cómo fue su niñez, cómo comenzó todo. Bueno, para empezar, para dar inicio, quiero leer un versículo bíblico que se encuentra en 1 Corintios 27, 28. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Amén. Bueno, yo vengo de una familia muy numerosa, es un testimonio muy quebrantador, y quizás cuando lo doy con las lágrimas en mis ojos, o de pronto un poco quebrantada porque es muy fuerte. Yo vengo de una familia numerosa de 2 hermanos, ocupo el número 11, pero mi madre de pronto no es una persona estudiada, una persona muy guiada de Dios, podría decir, porque no solamente se necesita ser estudiada, sino guiada de Dios. Sí. Entonces, como no era una persona instruida en la palabra, entonces los 12 hijos, cuales yo ocupo, valga la redundancia, el número 11, entonces mi hermana la menor era monja. Yo vengo de una familia el 100% católica. Entonces, la Biblia dice que nosotros venimos marcados. ¿Por qué venimos marcados? Porque a los que Él predestinó, a esos llamó. Yo vengo predestinada desde el vientre de mi madre, porque mi embrión lo miraron sus ojos. Entonces desde ahí viene el conflicto, porque cuando tú eres marcado, una de las señales es que el mundo no te acepta. Eres rechazada por el mundo. Entonces eso ocurrió en mi vida. Entonces mi hermana, la menor, es monja. Entonces, como yo venía de una familia 100% católica, toda la atracción era para mi hermana porque se iba de monja. Y ellas quizás tenían su religión. Yo era muy apática a la religión católica porque incluso estuve en un convento, en un internado, perdón, pero no era el llamado del cual Dios me había hecho. Entonces, ¿qué pasa? Empezó mi madre a rechazarme, a rechazarme, a rechazarme, y eso crea una rebeldía en mi corazón, crea una rebeldía en mi vida. Y la idea de este testimonio es para que muchas madres, porque Dios no hace acepción de personas, muchas madres que están viendo este testimonio se edifiquen y críen sus hijos con el verdadero amor y sin hacer excepción de personas. Yo no la juzgo porque ella murió, lo que estoy es dando un testimonio porque todo cambió después para bien. Amén. Entonces, usted cuenta que se enfocaban solamente en su hermana, que era monja, y eso fue creando Una rebeldía. una rebeldía. ¿Y a qué edad ya usted fue expulsando esa rebeldía? Bueno, la rebeldía fue desde muy niña, porque cuando yo veía eso, que mi madre llamaba a su otra hija y a mí me decía en otras palabras, vete pan de tu padre, quítate de aquí. Entonces yo empecé en los colegios, empecé a pelear, empecé a demostrar esa rebeldía, la cual era muy mala estudiante, no era buena estudiante, pero era muy desordenada, no hacía caso. En fin, mis padres cada ratico estaban en la escuela porque mantenían peleando con discípulas o compañeras. Pero eso era a causa de la rebeldía o de lo que se había creado en mi corazón. Ok, ya eso es la parte cuando era niña, De la niñez. adolescencia, pero ya cuando va creciendo, ¿a qué la fue llevando la rebeldía? La rebeldía me llevó a tirarme a la calle, a hacer cosas indebidas, a hacer cosas indebidas y a hacer cosas indebidas.
Cuando tenía una edad más o menos de 18 años, entonces me consigo una primera pareja que es el padre de mi hijo. Ese señor me deja y se casa con una amiga mía. Entonces viene todavía ¿cómo le diría? Viene todavía a enfermarse, diría yo así, mi corazón, a crear más rebeldía, a crear más resentimiento, pero solo en Cristo pude tener el perdón y la vida eterna. Ok, ahí continúa esa pareja, la deja por su amiga, el odio sigue incrementando. ¿Cómo se fue desarrollando todo en su vida? Bueno, el odio se incrementó tanto que yo hablé con unos guerrilleros, o sea, había mucha venganza, mucha sed de venganza en mi corazón. Aquí operaba el Quinto Frente de la FARC, operaba el EPL, y yo hablé con un guerrillero porque quería pertenecer a ese grupo, porque yo quería tomar venganza con mis propias manos. Pero cuando Dios tiene algo predestinado, todo se te derrumba. No era la FARC, no era el EPL, era Dios que iba a sanar mi corazón. Ok, entra a la guerrilla, ¿verdad? No. ¿No entró? No entré a la guerrilla porque cuando yo hablé con mi vecino, que era comandante del EPL, él me dijo que yo necesitaba, me dio unas pautas a seguir, la cual yo miré unas que dije que no las iba a cumplir, porque él me decía, si te toca matar a tu mamá, tienes que matarla, si te toca matar a tu hermano, tienes que matarla, y yo no iba a cumplir esas pautas. Entonces seguí mi vida así, seguí mi vida desordenada, bailando, haciendo cosas malas, con mucha rebeldía y mucha rabia porque ya había otro segundo resentimiento. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo me tiro a la calle a beber, a andar rumbeando, a andar con el uno, a andar con el otro, entonces viene viene una enfermedad en mi vida. El segundo caso de un hematoma cerebral, quedo paralítica, no veo, no camino, crecieron mi estómago, crecieron mis ojos. Entonces ese lazo de tiempo me hospitalizan. Me hospitalizan en San Vicente de Paúl, con el segundo caso en Colombia de un hematoma cerebral. Entonces cuando estaba hospitalizada, me decía, yo escuchaba una voz que me decía que yo no podía vivir. Me decía, tú no puedes vivir, tú no puedes vivir. Pero el hombre carnal no entiende las cosas espirituales. Wow. Esa voz yo la sentí incluso. Yo traté muchas veces de tirarme de un tercer piso para matarme. Alguna vez me envenené, alguna vez, recuerdo un poquito, nuevamente retrocediendo al testimonio, una vez fue a matarme, la misma guerrilla me fue a matar a mi casa, porque yo tenía mucho oro, mucha prenda, entonces fueron a atracarme, pero cuando Dios tiene un propósito, contigo te libra, porque aún desde el mismo mundo, Dios nos guarda y nos cuida cuando tiene un propósito, perdón, con nosotros. Usted dice que cuando ya tiene ese rencor en su corazón, comenzó a hacer muchas cosas malas. ¿Puede enumerar o desarrollar esas cosas que hizo? Sí, una de las cosas malas era resentimiento, que no había amor en mi corazón. Yo no quería a nadie. Cuando cualquier persona me hablaba, yo le contestaba agresivamente, porque de lo que tú tienes es lo que tú das. Yo no tenía amor en mi corazón, porque a mí no me dieron amor. Entonces eso era lo que yo tenía en mi corazón. Empecé a hacer muchas cosas malas. ¿Cómo cuáles? Acostarme con el que me gustaba, acostarme con el que me gustaba, a irme con el que me gustaba, a quitar maridos ajenos, en fin, muchas cosas, a pelear, cualquiera que me daba un consejo. Por eso quizás leí este versículo, que lo vil, lo rebelde, porque los rebeldes del mundo fue lo que Dios escogió. ¿Y por qué diría yo que lo rebelde y lo vil, lo rebelde y lo menospreciado? Porque rebelde es cuando tú estás haciendo lo que a Dios no te agrada, cuando tú insistes en el pecado. Entonces, aunque tu padre, aunque tus hermanos, aunque tus amigos te aconsejen, tú estás en esa rebeldía. Pero ahí es donde viene Cristo y dice, este trabajo me toca a mí. Este trabajo no es del humano, este trabajo no es de hombre, este trabajo es mío. Entre esa pelea que usted dice que tuvo, ¿cuál fue la pelea como que más grande? Bueno, llegué a cortar a mis hermanos con armas. ¿A sus hermanos? Mis hermanos en la carne. Yo estaba muy agresiva, o sea, había mucha agresividad con cuchillo. Yo cogía cuchillo, cogía lo que fuera, porque no era yo, era algo que estaba en mí. Pero entre eso, ¿por qué lo cortaba? ¿Por qué? Porque cuando me hacían cualquier cosa, yo tomaba venganza. Eso era lo que había en mi corazón, rabia, resentimiento, y eso era lo que yo manifestaba. Ok, pero ¿qué sentía
¿Era algo espiritual? ¿Sentía que se transformaba? Después se preguntaba por qué lo hice. Sí, muchas veces hacía cosas que después me causaban arrepentimiento, porque uno no alcanza a entender cuándo el enemigo actúa, porque como uno no es cristiano y ni está en el espíritu, uno cree que las cosas que uno hace son fuerzas de nosotros o no alcanzamos a entender que es el enemigo operando en nosotros. Wow. Yo cortaba, al que me venía a decir cualquier cosa le tiraba cuchillo, en fin, hacía muchas cosas que fueron muy desagradables a Dios. Hoy estamos aquí. Yo quiero que usted le hable a esas personas que están aquí, porque hoy estamos viendo una mujer restaurada, una sierva de Dios. Pero la palabra de Dios dice que este evangelio es para testimonio y por testimonio. Entonces, yo sé que para muchas personas acordarse de su testimonio le da pena, Nostalgia, quebrantamiento. pero con ese testimonio suyo, lo que usted hizo, cuando usted le termine de dar el testimonio, que usted le predique esa palabra, las personas van a recibir. Cuéntele lo que usted hacía. Bueno, peleaba, como dije anteriormente. Sí. Me iba con el que me gustaba, cogí una pareja, no fui fiel a ella, había mucho resentimiento en mi corazón, no obedecía a mis padres, no obedecía a mis hermanos, por eso decía yo que es Dios quien hace la obra. Y yo quiero invitar, aprovechar la oportunidad para invitar, por ejemplo, a la humanidad, a los que me están viendo en Excelencia Cristiana, en todo el mundo entero, quiero invitar a esto, que lo que pasa es que nosotros muchas veces juzgamos. Y hay muchos, yo diría que el hospital, la iglesia es la clínica de Jehová, donde llegamos mucho con diferentes problemas, donde llegamos mucho con diferentes enfermedades, válgase física o válgase espiritual. Muchos en los puentes, hay muchos menospreciados en los puentes, hay muchos drogadictos que han sido menospreciados, hay muchos drogadictos, hay mucha gente que ha sido menospreciada que está en las calles, que de pronto necesita esta palabra de restauración, que de pronto necesitan una palabra de decirte siquiera Dios te bendiga. Entonces ese es mi amor por las almas, por lo que yo viví incluso yo viví cuando estaba en todo en mi mundo y en todas mis cosas paganas o mundana o mis cosas del mundo, podría llamarlo así. Vivía al lado de una hermana que era cristiana y era pastora. La quiero mucho y Dios la bendigo, pero ella nunca me habló de la palabra. ¿Por qué no me habló de la palabra? Porque yo estaba en los peores errores, pero ahí es donde necesitamos esa voz de aliento, ahí es donde necesitamos, porque el que transforma es Cristo. A través, nosotros somos multiplicadores de mensajes. Dios nos llamó a nosotros y me escogió a mí para lo que yo viví. Ese es el argumento que yo tengo para decirte, en el mundo no hay nada porque yo salí de allí, para buscar a las almas perdidas. El amor por las almas mías, aquí en este municipio de Turbo, me caracterizo y las iglesias me identifican porque soy una pescadora de almas, porque me gustan las almas, porque yo viví el mundo perdido y yo sé que allá no hay nada. Entonces ese amor es el que me da la capacidad, porque Dios me capacitó a mí para que vaya a capacitar a otras personas. Entonces, ya dice que tenía ese rencor, estaba con diferentes tipos de hombres con el que le gustaba. ¿Por qué los médicos le dijeron que se le apareció, le nació esa enfermedad? No, ellos no exactamente no me dijeron. Entonces, ¿qué tipo de enfermedad era? Era un tumor en la cabeza y ese tumor me está dejando ciega. E incluso cuando yo estaba en esa clínica San Vicente de Paúl, que no me mandaron a esa clínica, es la mejor, es una de las mejores de Colombia, porque tenía muchos recursos, no era eso, sino que me mandaron a esa clínica porque era un caso especial. Entonces me veía muchos médicos, o sea, yo me azaraba porque dentro de esa enfermedad, estando en esa cama, llegaba mucho médico a verme, pero era que estaban estudiando mi caso. Entonces cuando me mandaron esa cantidad de pastillas, 28 pastillas diarias, que yo escuchaba la voz que me decía, tú no puedes vivir, tú no puedes vivir, yo la usaba y la botaba por el vacín del baño, porque yo decía, pero es que yo escucho una voz que me dice que yo no puedo vivir. Entonces vuelvo a repetir lo mismo que dije antes, el hombre carnal no entiende las cosas espirituales. Esto no era de psicólogo, porque incluso mi hija es psicóloga clínica, esto no es de psicólogo, esto era espiritual, totalmente espiritual.
hay algo que el hombre carnal no entiende, y es que la transformación del ser humano la da Dios, los procesos los da Dios a través del tiempo. Entonces yo digo, hay cosas que yo hacía anteriormente que yo hoy no las hago, porque es un proceso en la vida cristiana. Y todos los días Dios nos produce, nos da un cambio para bien. Por eso somos predestinados, por eso somos escogidos, porque Dios conoce nuestro corazón. Amén. ¿Cuántos días duró en el hospital? 3 meses. 3 meses. En ese lazo de 3 meses, ¿qué experiencia tuvo que decir a los médicos que se iba a vivir, se iba a morir? Cuente. ¿Qué pasó usted cuando estaba ahí en su Yo deseaba morirme, porque ¿Usted incluso, deseaba? sí, yo deseaba morirme porque en mí no había alegría, en mí no había felicidad. Yo tenía, siempre lo digo y vuelvo a repetir, había mucho dolor en mi corazón. Entonces yo deseaba morirme porque incluso antes de eso me había envenenado. Me tomé un veneno y sobreviví. Y los médicos decían, es que todos los meses o cada, por decir algo, cada 8 días apareció una enfermedad diferente. Fuera de esa enfermedad, el médico cuando ya al otro día me hacían análisis decía, pero ahora resultó diabética, pero ahora tiene problemas de gastritis, pero ahora tiene problemas en el corazón. O sea, yo pasaba por neurología clínica, pasaba por la cardiovascular, pasaba por todos esos servicios porque todos los días me salía algo diferente. El tumor en la cabeza, no veía casi, se me hincharon los ojos, se me hinchó la barriga, ¿qué podría decir? Azúcar, gastritis, tumores en los senos, tumores en la matriz. Yo he pasado por miles de cosas e incluso hasta hace poco me dio COVID. Cuando me dio COVID, yo empecé a orarle al Señor, pues esto hace parte de mi testimonio, y me dio el COVID y yo no podía respirar y estaba predicando Juan Carlos Harriga y estaba adorando que él tiene como adorador, Virginia. Entonces cuando ella adoraba, yo le dije, Señor, si yo te digo como aquel leproso, si tú quieres puedes sanarme. Y me dijo un testimonio más. Y me dijo que este testimonio sería para las naciones. Y hoy se cumple esta palabra, que lo vil, lo rebelde, lo menospreciado del mundo, es lo que escoge Él para limpiar, para purificar, para levantar, para edificar y para que edifiquemos a otros. Ok, ese testimonio del COVID tremendo, ese hombre de Dios, Juan Carlos, Virginia, que Dios lo bendiga de manera especial. Ha sido un patriarca para la República Dominicana y el mundo completo también. Pero hoy le estamos viendo a usted aquí. Usted dice que ese era el segundo caso que se registraba aquí en Colombia de esa situación. Pero el hematoma. El hematoma, ¿verdad? Le estoy diciendo el segundo caso. Sí. ¿Cómo hoy usted está aquí? ¿Qué pasó con usted? Los médicos decían algo, el mundo decía algo, pero hoy usted está aquí predicando. ¿Hace cuántos años hace eso? Hace por ahí unos 29 años. ¿Qué pasó con esa enfermedad? O sea, lo que pasa... ¿Qué pasó con toda esa situación que usted tenía? Que vino Cristo, vino el sanador, vino Cristo. Porque yo seguí mi vida, después que me llegué de allá, seguí bebiendo, seguí bailando. Ok, salió del hospital y siguió en la misma vida. Y seguí en las mismas. Pero el Señor me llama en una borrachera. Se me estaba olvidando esta segunda parte. Yo me pegué una embriaguez que no me pertenecía. Y en esa embriaguez, después de esta prueba tan difícil, que los médicos decían todos los días, pero es que esto, lo otro, mira, le salió esto, mira, ella de pronto no se para, ella de pronto, o sea, ellos daban su diagnóstico humanamente, pero el que estaba en el cielo estaba dando otro diagnóstico espiritual. Entonces, ¿qué pasa? Que yo me pego una borra, yo sigo bebiendo y sigo bailando y sigo bebiendo y sigo bailando, porque como siempre lo rectifico, nuevamente lo reitero, que yo tenía mucho dolor en mi corazón, ya tenía una segunda herida, que era el padre de mi hija que me había dejado. Entonces yo seguí bailando y bailando. Ese día me pegó una borrachera, pero como nunca en mi vida me amanecí y me dormí y quedé como en éxtasis. Cuando yo me dormí, yo le dije al Señor, cuando yo me dormí, yo le dije al Señor, yo sí soy de mala. Dios mío.
yo sí soy de mala, lo dije 3 veces, yo sí soy de mala. Y entró una luz como cuando hay un carro, que alumbra. Ay, Dios mío, dame fuerza. Como cuando hay una luz que alumbra, cuando estás en el oscuro que entra una luz, Sí. que alumbra las bombillas de un carro. Entonces yo dije, yo sí soy de mala, yo sí soy de mala. Y entró esa luz y me dijo 3 veces, una voz muy hermosa que nunca antes yo la podía escuchar. Es una voz muy espiritual. Quisiera volverla a escuchar porque esa voz me dio tanto aliento, me dio tanto refrigerio, me levantó espiritual, me levantó física, me levantó moral, podría decir yo, porque física porque estaba embriagada, espiritual porque dije que alguien estaba conmigo. Y entró esa luz y me dijo, tú no eres de mala. Y me dijo, tú no eres de mala. Me dijo, tú no eres de mala. Y me decía, ven. Y me hablaba así. Ven, niña mía, así me trató Dios. Me trató como una perla preciosa. Me trató como algo escogido. Yo soy una elegida, yo soy una escogida de Dios. Y me dijo, ven, mi niña, ven. Ven, búscame, que yo te amo. Y me abrió los brazos y me abrazó con ese amor fraternal que nunca he podido olvidar. Y entonces yo no entendía nada de las cosas espirituales. Y fui ante una anciana y le dije que yo me había soñado con Dios. Y me dijo, qué bueno soñarse con Dios. Y le dije, mira, así se me presentó y así me llamó. Era alguien, pero alguien que yo no podía ver. Solo podía ver el resplandor y solo podía escuchar esa voz. Y me decía, ven, hija mía, ven. Y me dijo, ven mi niña, búscame, búscame, y será feliz, feliz, feliz. Y ese eco, y se fue esa voz. En la mañana yo regresé y le dije a una anciana, ¿ves? Me soñé con el Señor. Y me dijo, qué bueno soñarse con el Señor. Le dije, no, pero es que era como, estaba en éxtasis, era algo tan real. Y me dice, no, qué bueno, ese fue Dios, pero no podía aportarme nada porque ella no era cristiana. Pero sin embargo, se cumple la palabra, la de Pablo, que dice, cree en el Evangelio y serás salvo tú y tu casa. Yo tenía unos primos que eran cristianos y los busqué porque había mucha inquietud en mi corazón, porque eso era algo tan real, lo que me había ocurrido. Entonces yo traté de buscar personas que me dieran ese aporte espiritual, más a fondo, porque ella no me lo dio a fondo, ella no conocía de Dios. Entonces me dijo, Dios tiene un propósito grande contigo. Cuando fui a buscar mis primos, mi primo y su esposa. Entonces me llevaron a la iglesia. Me llevaron a la iglesia evangélica. Como yo cargaba un hábito de un santo, que aquí le llaman el seomo, yo no entendía. Me ataron un santo, un hábito, unas vestiduras. Le colocan un traje a uno cuando uno paga una manda, como que le debe un sacrificio a un santo. A un ídolo. A un ídolo, acá llaman santo. Okay. A un ídolo. Entonces mi mamá me entregó a ese ídolo porque dijo que si él me sanaba, yo pagaría esa manda. Entonces me puso un hábito, como un manto. Una vestidura. Una vestidura como un manto. ¿Usted cargaba con eso? Sí. Siempre. Sí, entonces yo... Bueno, ellos me llevaron a la iglesia cristiana y yo le decía, pero es que yo tengo este hábito y yo no me da pena entrar así. Mire que de todas maneras yo no conocía a Dios, pero había algo dentro de mí que rechazaba esas vestiduras. ¿Por qué? Porque ya Dios me había escogido y cuando uno se ha escogido de Dios, uno empieza a ver las cosas celestiales. Aunque uno esté en el mundo, allá Dios te cuida. Aunque uno está haciendo lo malo, ahí está Dios. Entonces, ¿qué pasa? Yo dije, ay, pero es que yo tengo estas vestiduras. Entonces ella me dijo, no importa, vamos así. Pero yo me sentía descubierta, porque yo veía a todo el mundo con una vestimenta diferente a la que yo tenía. Entonces entendí muy temprano que yo no podía ir hacia esa iglesia, a la iglesia cristiana. Entonces fui a la iglesia cristiana. Cuando fui a la iglesia cristiana, nuevamente me buscaron para un reinado, acá se celebran carnavales. Me buscaron para que fuera la vicepresidenta de esa organización de fiestas novembrinas. Ahí, porque aunque en mí había tanta rebeldía, por eso es que el Señor, vuelvo a la palabra, donde digo que el corazón
que Dios escudriña la mente y pesa el corazón. Sí. Como Dios sabía que en mi corazón era un corazón generoso, era un corazón que no era un corazón de maldad, aunque había resentimiento, pero yo no aceptaba la maldad. Wow. No acepto la maldad y soy una persona muy davidosa. O sea, de pronto no me vanaglorio con esto, pero me gusta ayudar al que está caído. Entonces, ¿qué pasa? Yo en esas fiestas novembrinas se robaron una plata y yo dije que me salía de ese reinado porque a mí no me gustaba que eso le íbamos a comprar el vestido a la novia, a la reina, perdón, y que no me gustaba pues que se robaran la plata y me echaron de esa junta. Eso significaba que ya Dios había empezado a trabajar en mí. Sí. Eso significaba que el mundo me estaba dando la espalda. Porque cuando el mundo te da la espalda, es que cuando nosotros somos marcados somos diferentes. Cuando nosotros somos marcados, el mismo mundo te rechaza y eso es lo que te lleva a convocar a buscar a Cristo. Y entonces, el pago que tenía que hacerle a ese santo, a ese ídolo, Bueno, entonces cuando ¿fue a hacerle algún día? No, yo renuncié a eso. ¿Renunció? Renuncié. Entonces cuando ya yo fui a esa iglesia, bueno, entonces bailé. Sí. Bailé, volví otra vez a bailar. Mire la misericordia de Dios. Volví otra vez a bailar, ya cuando había ido a la iglesia. Cuando ya volví a bailar, nuevamente una borrachera. Ok. Y me dice el Señor, te he llamado porque ya no perteneces a este mundo. Te he llamado para que me sirvas, porque tú no perteneces a este mundo. Wow. Y se me quitó la borrachera, porque cada que él me hablaba en borrachera, se me quitó la borrachera. Cuando me quitó la borrachera, mi mamá me decía, vea, eres la oveja negra de la casa, me avergüenzas. Wow. Sí, eres la oveja, me avergüenza, vete de aquí. Cuando ella me dice así, yo digo, voy para la iglesia, voy para la iglesia católica. Y ella me dice, vete para la misa, porque era de una familia, venía de una familia muy, muy católica. Mi mamá monja, vengo ahora con otra parte. Mi hermano iba a ser sacerdote, me lo gané para Cristo, que es el que me pastorea. Wow. Entonces me dice, eres la oveja negra de la casa, vete para la iglesia católica. Y yo salí para la iglesia católica. Salí y cuando yo hice uso de razón, estaba en una iglesia cristiana. No fui yo. Alguien me llevó, estaba en una iglesia cristiana. Tanto fue que cuando yo llego a esta iglesia cristiana, Cristo viene, que es mi iglesia, donde tengo mi membresía, pero no estoy en estos momentos allá, porque he sido fundadora de muchas iglesias. Aquí lo saben, en Turbo, este testimonio va a edificar a muchas personas, porque cuando el que más se le perdona, más ama. Amén. Entonces, yo estaba en esa iglesia cristiana, llegué a esa iglesia cristiana, entonces yo vi algo tan diferente, porque es que nosotros somos diferentes. Sí. Nosotros somos diferentes. Yo vi algo diferente y fue que cuando yo llegué, y esto, aprovecho la oportunidad para decirle al pueblo cristiano que no perdamos esta nobleza, que no perdamos este amor por las almas. Me entregaron una Biblia y alguien se paró y me dio su silla. Y una persona maltratada del mundo, una persona que iba maltratada de su propia madre y que lo atiendan así, es algo que te reconforta. Wow. Es algo que aviva tu espíritu, es algo que te convence, es algo que te transforma. Entonces a esto voy yo. Nosotros, Dios nos llamó para que nosotros seamos multiplicados. Yo digo y aprovecho la oportunidad. El problema de Turbo, y lo he dicho predicando, no es el narcotráfico. El problema de Turbo no es la prostitución. El problema de Turbo no es la drogadicción. El problema de Turbo es que nos hemos Dividido. Nos hemos enfocado en cosas que no son las cuales Dios nos llamó. O sea, el problema de Turbo es que la iglesia se ha enfocado a pelear una con otra, Sí. a decir cuál tiene el traje más largo, cuál no usa arete, cuál... No, el trabajo es de Dios. ¿Por qué te lo digo? Porque yo fui el proceso de Dios. Porque yo después de estar en la iglesia, yo iba y bailaba, pero no había recibido a Cristo. No había hecho un cambio, no había hecho Dios una transformación en mí, pero Dios estaba operando, porque ¿sabes una cosa? El tiempo, cuando Eclesiastés capítulo 3 habla de un tiempo, ese tiempo es el de Dios. El tiempo de Dios es perfecto y el tiempo de Dios nosotros no podemos cuestionar a Dios. Hay personas que Dios las trabaja así, las transforma, otras que necesitamos procesos, pero aquellos que necesitamos, que hemos pasado, como decía el predicador,
usted ese día, los que hemos estado en el proceso, somos los que tenemos argumentos para producir un cambio, para decir Dios te cambió y Dios me cambió. Somos los que tenemos el argumento para atraer, porque hemos sido procesados. Y los que hemos sido procesados hemos sido cambiados. Y los que hemos sido cambiados hemos sido remodelados. Sí. Los que hemos sido remodelados hemos sido transformados. Y cuando hemos sido transformados es porque Dios ha trabajado. Ok. Entonces, la primera, en esa borrachera que se da al límite, que usted mismo lo dijo, Dios le habló. La segunda también Dios vuelve y le Pues habla. Dios vuelve y me habla. ¿Cómo fue, ya se convierte? ¿Qué comenzó a decir su familia de usted? Eso, ya me convertí. Bueno, me convertí y ya no, pues una familia 100% católica no me va a aceptar. Dios mío. Me va a aceptar mi hermana monja, mi hermano iba a ser sacerdote, mi mamá madre católica y todos católicos. Donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia de Dios. Donde abundó el pecado, sobreabunda su gracia. Entonces, menosprecio, no podía coger los platos de mi casa porque yo no hacía parte según de esa familia. Ya yo me iba para las vigilias, me tocaba amanecer bajo la escala, me tocaba amanecer donde mis compañeros, mis hermanas de algunas iglesias. Pero ¿sabes qué te quiero decir? Lo que está mirando tu familia es tu testimonio. Sí. Porque si ellos hubieran visto que yo hubiera seguido en la perdición, si hubiera seguido en el baile, si hubiera seguido en las cosas paganas del mundo, ellos no tenían el argumento para decirme a mí que Dios me había transformado. Y a través de eso entonces van llegando uno por uno. Mi hermano es pastor, me lo gané, mi hermana me la gané, me he ganado a muchas personas aquí en Turbo, porque en eso me caracterizo, porque fui procesada, fui sufrida y entiendo cuando las personas necesitan esa voz de aliento, un Dios te bendiga. Amén. Sabemos que cuando una persona se convierte, muchas veces se convierte, pero todavía tiene rencor y odio en su corazón. Voy para allá. ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, hay algo cuando Ana y Penina, Sí, ¿qué hizo la que no daba hijos? Fue el altar. al altar. En el altar hay secretos. En el altar hay respuesta. Porque cuando tú estás en el altar, tú estás en el secreto, tú y Dios. Porque en el altar tú no vas a hablar duro. No. Entonces en el altar hay respuesta. En el altar hay arrepentimiento. En el altar hay convicción. Cuando yo fui al altar, que yo odiaba tanto a esta persona, yo decía, yo empezaba a orar. ¿A quién odiaba? A A tu madre. A su no, madre. a mi madre, a la que se su casó con familia. el papá mío, Ah. a mucha, yo odiaba a mucha gente. A toda la gente. Yo no de su tenía alrededor. amor para nadie. Escuchen eso. Yo no tenía amor para nadie, porque es que el diablo no da amor. El que da amor se llama Cristo. Entonces, el que coloca el amor se llama Cristo. Entonces, ¿qué pasa? Yo voy al altar y empiezo a orarle al Señor, porque yo iba a orar y se me vería a la mente esa mujer. Entonces yo entendí muy tempranamente que necesitaba perdonar a esa persona. Y empecé a orarle al Señor. Señor, pónmela y quítame lo que tengo y quítala a ella. Cuando una mañana yo me encuentro y le pido perdón. Y ella me dice, no sabes cuánto estoy sufriendo. Manejamos buena relación, manejamos buena amistad. Yo le confesé que la había odiado, yo le confesé cuánto mal había deseado, porque cuando tú confiesas alcanzas misericordia. Sí. El que confiesa su pecado y se aparta alcanza la misericordia. Eso es liberación. Esa es liberación. Esa es misericordia y es liberación. Entonces yo entendí muy tempranamente que tenía que perdonar. Al que tuve que pedirle perdón, le pedí. Y sigo pidiendo perdón, porque quizás uno, indirecta o directamente, uno muchas veces ofende a una persona. Wow. Y aprovecho estas cámaras de excelencia cristiana para decirle a muchas personas que quizás que van a ver este testimonio, que quizás indirecta o directamente yo ofendí, les pido me perdonen, quiero seguir a Cristo, amo a Cristo, ya no hay resentimiento en mi corazón, porque era el mismo dolor, el mismo rechazo. Las madres que están criando a sus hijos, hay que ser muy guiados de Dios para no hacer excepción, porque Dios no lo hace.
porque sabes una cosa, que esto crea tanto daño en el niño, porque tú no sabes cuánto daño le haces a un niño cuando lo discriminas, porque el niño está empezando apenas sus sentimientos, sus emociones. Entonces esto le hace daño al niño, el niño va a crecer con mucho resentimiento. E incluso yo era una persona supremamente agresiva que yo no entendía, yo no sabía ni hablar porque las cosas me eran con rabia y todo lo hacía con rabia, pero era alguien que trabajaba en mi vida. Pero vino Cristo una vez y me libertó. Ese fue el perdón a su amiga que la traicionó yéndose con su esposo. No, no era esposo. El padre de su hijo. Ella se casó con él. Ella se casó con él. Y era mi amiga. Era su marido, era con quien usted tuvo una relación en un momento. Entonces, y a su madre, porque usted, todo lo que vimos comenzó desde la casa. De la casa. ¿Cómo fue el perdón a su madre? Ese escenario ahí, en ese momento, que usted fue y le pidió perdón. Bueno, eso es muy bonito porque la que un día me maldijo, un día me tuvo que bendecir. Mi madre no tiene el año, se murió, va a tener un año en junio. Mi profesión es auxiliar de enfermería. Entonces, mi madre cuando enfermó en una cama, yo fui quien pero una vez vino alguien de Estados Unidos y me ministró y me dijo, hoy te hace el Señor libre de todo resentimiento. Y yo empecé a sentir amor por mi madre. Tanto fue que, como lo dije anteriormente, reitero, ella no tiene el año, se murió y quien la asistió fui yo. Y ella me decía, mija, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Cuando ella se estaba muriendo, yo me la ganaba para Cristo. Cada que ella se enfermaba, se le subía la presión, el azúcar, enseguida me llamaban y yo estaba ahí. Y la palabra mía era, Dios te bendiga, tienes que renunciar, tienes que recibir al Señor. Y eso lo hice con mi padre, porque quien me amó mucho fue mi padre. Y estos días yo lloraba mucho porque no tiene el año, en diciembre lloré mucho. Y el Señor me decía, ¿por qué lloras tanto? Si tu madre y tu padre, yo les di la salvación por fuego. Ellos duermen, ellos están aquí conmigo y descansé en el Señor. Porque todos dos en el último lecho yo me los gané. Mi madre cuando se enfermaba, enseguida me llamaban como enfermera para que la asistiera, le tomaba la presión, le tomaba el azúcar y estaba ahí 24/7 con ella. Eso significaba que Dios había transformado, eso significaba que ya no había resentimiento, eso significaba que había un amor mutuo mío para ella y ella para mí. Wow, Dios mío, tremendo. La que una vez odió a su madre, la que una vez lo maldijo, la que no la odió por odiarla, la odió porque le dieron comida, en el sentido que la trataron de una manera diferente a todas mis hermanas. A todas sus hermanas. Después usted misma era que tenía que cuidar a su madre, tratarla. Pero todo eso pasó y usted pudo tratarla de esa manera. Con porque tanto Cristo amor. Llegó a su corazón. Amén, amén. Porque el único que da amor es Cristo, como lo dije anteriormente. El único que da amor es Cristo. Yo puedo decir que mi vida dio un giro no diría 100% porque somos humanos y sería mentir en estas cámaras, pero mi vida dio un 80% de cambio. Cosas que yo hacía, yo muchas veces digo, pero Dios mío, yo hacía tales cosas. Y cuando llegué, porque yo viví en la ciudad de Barranquilla, viví mi vida perdida en la ciudad de Barranquilla. Cuando llegué, que ya recibí a Cristo, fui ante la pastora y le dije, soy cristiana, la que nunca me predicó. Y vivíamos una casa por medio. Nunca me dijo, Dios te bendiga. Nunca me dijo, vamos a la iglesia, porque yo llegaba embriagada, llegaba borracha, pero ahí es donde Dios se glorifica, por eso leí este pasaje. Entonces cuando yo llegué a Barranquilla, yo le dije, ya soy cristiana. Y si me hubiese perdido, mi alma hubiera recaído sobre usted. Entonces ella me invita a su iglesia a predicar y cada que voy a Barranquilla yo predico en esa iglesia y en ese barrio donde me vieron, donde me vieron beber, donde me vieron rumbear, es donde yo voy y llevo el mensaje para que siempre tengan presente que Dios transforma, que Dios cambia y que el ser humano, por mucho que te aconseje, pero el necio es la gente que insiste en el pecado, pero el único que cambia, el único que hace las cosas imposibles posibles se llama Jesucristo. Lo que es imposible para el hombre es imposible posible para Dios.
lo vil y lo menospreciado, escogió Dios para avergonzar a los que se creen sabios. Amén, lo vil, porque cuando Dios levanta eso vil, eso menospreciado, para avergonzar a aquellos que se creen sabios, es porque incluso hasta con las personas que son preparadas y más intelectualmente que yo, muchas veces yo he hablado que en los médicos, como yo trabajaba en el hospital, yo hablaba cosas que ellos se aterraban, pero tú sí hablas bonito, pero no somos nosotros. Ahí es donde avergonza, porque es que nosotros hablamos con el reino espiritual y ellos no alcanzan a entender ese reino. Ellos muchas cosas que nosotros decimos, o yo predicaba muchas veces, yo predicaba en las brigadas de salud, ellos decían, pero ¿quién te dio la sabiduría? ¿Quién, tú hablas tan bonito, tú predicas tan bonito? No era eso, porque ellos no entienden. Ahí es donde Dios avergüenza a aquellos que se creen sabios, porque ellos son sabios en su propia opinión, porque son médicos, pero porque son esto, son lo otro. Ellos de pronto creen que tienen un nivel más alto que nosotros, pero no. La sabiduría, la verdadera sabiduría es la espiritual. Amén, amén, ungida. Dios te bendiga de manera especial. Escuchar este testimonio impactante, pasar un proceso difícil, andar rumbeando, caer en una enfermedad, durar ¿cuántos meses? 3 meses. 3 meses. En un hospital con una condición, y hoy estar aquí de pie predicándole el Evangelio, es para nosotros decir que usted es un testimonio caminando en la tierra. Dios te bendiga, amén. Dios te guarde, la paz de Dios sea contigo. Gracias. Pero en el Señor, que así como prospera tu alma, pueda prosperar todo lo que emprenda, amén, todo lo que haga en el Señor. Vamos a hacer una pequeña oración o una oración grande y poderosa por esas personas que están ahí. Gracias. Amantísimo Dios Padre, te adoramos, te bendecimos, aleluya. Dios. Te damos toda gloria, toda honra, Señor. todo poder. Todo el que va a escuchar esta oración reciba sanidad, así como ya la recibió, y liberación interna, aleluya. Así como ella también, Señor, fue liberada. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gracias. Dios te bendiga, Dios te guarde de manera especial. Esta fue su plataforma Excelencia Cristiana Televisión en el segmento Testificando con Excelencia. No olvide compartir. Hasta la próxima. Gracias.